Bueno, ya estamos aquí con Jorge Gato Fernández en esto que es claro y sin vueltas a través de Intensa Streaming. Bueno, Jorge Gato Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, buen día. Ando trabajando intensamente, estamos de campaña política, por supuesto, así que, pero bien, un lindo día. Un día hermoso, se puede decir que es un día peronista, ¿no? Un día peronista. Así dicen. ¿Qué te pareció la tormenta el domingo en provincia de Buenos Aires, donde se creía que se iba a pintar de violeta todo y resulta que se pintó del color del cielo, color celeste? Mirá, a mí me puso muy contento. Y me digo como conclusión, después lo voy a decir, pero me puso muy contento, superó todas las expectativas porque no había una sola consultora o encuestadora que diera que el peronismo podía triunfar por la diferencia que terminó obteniendo, casi 14 puntos, 13 y pico de puntos. Con lo cual, bueno, me parece que habla a las claras, mal le pese a mucha prensa, por lo menos la nacional, que ha sido un límite, un llamado de atención al presidente, ¿no? Esa cara desencajada del día domingo a la noche cuando dijo hay que aceptar la derrota. Bueno, no, por ahí capaz que ni siquiera hacía falta porque era contundente, pero lo que sí me llamó la atención de la derrota del domingo y de las palabras del presidente que dijo ratificamos todo lo que estamos haciendo, todo íntegramente, como estuviera todo bien. La verdad que me preocupó porque no entendió cuál fue el mensaje de las urnas. Creo que sí. Vamos a escuchar porque tenemos ese pequeño, para que la gente también esté informada con respecto a lo que dijo Javier Milei. Mira, escuchémoslo y de ahí analizamos. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Bueno, así de que va a seguir defendiendo todo este tipo de políticas de desregulación. O sea, no sé si no entendió el mensaje. Sí hay que cambiar. Yo no sé qué es lo que no entendió, porque el mensaje ha sido ese. El gobierno nacional fue el que pretendió nacionalizar una campaña que era provincial en la provincia de Buenos Aires, donde se elegían diputados, senadores y concejales. Él la nacionalizó. Nacionalizada la campaña, se entró justamente en una discusión de políticas nacionales. Y en la discusión de las políticas nacionales es donde el pueblo de la provincia, que es de la provincia más poblada de la República Argentina, con mayor cantidad de electores, le dijo que no. Pero le dijo abrumadoramente que no. Que está equivocado. Entonces, digo, ratificar esto es persistir en el error, porque algo hizo mal. Yo digo, era una elección, y he perdido, por eso lo digo, he perdido elecciones a lo largo de mi vida, en Tilizarao, en el departamento de Chacabuco, en la provincia, he sido candidato a gobernador en el 2023 y he perdido. Digo, se tiene que hacer una autocrítica. Lo primero que se tiene que hacer, no solo autocrítica, sino decir, ¿cuáles fueron las causas? Nunca es una, Nunca es una. Pero bueno, por lo menos las 3 o 4 causas más importantes, o 5 causas o motivos más importantes por las cuales he perdido. Entonces, si el presidente cree que está bien el empleo en la República Argentina, está equivocado. Es la principal preocupación del argentino. Si él cree que no, o que la gente no ha visto la corrupción del gobierno, está totalmente equivocado y no ha movido un dedo en la investigación de la corrupción. Echó a una persona que tiene más de 50 visitas a la residencia de Olivos, que visitaba asiduamente y era amigo y abogado personal del presidente. Esa persona denuncia corrupción, pero lo que es más grave es el procedimiento, con punto y coma, y cuáles son los porcentajes que había que darle a Karina Milei, cuál era el porcentaje que quedaba en el camino, textuales palabras de Spagnolo. Bueno, parece que eso no importó para nada, no importaron las 15.000 comercios y pymes que han cerrado en la Argentina. Eso ratifica entonces todo lo que se viene haciendo, con lo cual ya el límite
en provincia de Buenos Aires claramente no es suficiente, sino que hay que ponerle un límite en el orden nacional. En este caso, la provincia de San Luis, lo que pretendemos es hacer el aporte en este sentido, ganar las elecciones del 26 de octubre para ponerle un límite al presidente. Y no es esto una cuestión de propuesta de campaña, porque por ahí sentido, pucha, la propuesta lo he sentido también de un colega de usted en Nacional, donde dice, la propuesta de la oposición es esta. En primer lugar, por supuesto que es esta, porque nosotros creemos en un país absolutamente distinto. No creemos una sociedad fundada en el egoísmo, como la está planteando Milei. No creemos que una sociedad va a salir con la grieta que propone Milei, con el insulto, con el agravio, con la descalificación permanente. ¿Cómo va a salir un país adelante así? Desfinanciando la universidad pública, desfinanciando el Garrahan, desfinanciando el Andis, donde se corrompía, donde estaba la corrupción más importante de este gobierno. Entonces no podemos seguir así. Nosotros creemos en las minorías, creemos en la inclusión, queremos una sociedad más justa. Esta es nuestra propuesta. Y una sociedad más justa se tiene que hacer con todo, no con los que piensan igual. Exactamente. Porque los que piensan distinto del presidente Milei son unos HDP, se los descalifica, son periodistas ensobrados. A los periodistas que piensan distinto o que no son complacientes en una entrevista, no los odia lo suficiente la sociedad en los términos del presidente. Fíjate vos que hay una, cuando dijiste periodistas ensobrados, allí está como Cristina Pérez, la pareja de Petri, del ministro de Defensa, recibe por pauta publicitaria de Montenegro del intendente de Mar del Plata. Pero entonces, esos son los verdaderos periodistas ensobrados. Pero eso, Cristina Pérez. Pero miremos, mira, acá tenés que mirar dos o tres cosas. Mirá donde ves publicidad de YPF y vas a ver dónde están los sobres. Exactamente, obviamente. ¿Crees que también hay mucha omnipotencia por parte de todo el gabinete de este gobierno? ¿Por eso creyeron que solos iban a ganar? Porque tiene claramente el síndrome de ubris el presidente. Se cree todopoderoso, se cree infalible y para abajo derrama esa misma sensación. Cuando uno lo escucha a Sturzenegger con el placer y el disfrute que hace y describe cómo son los ajustes en el Estado y cuánta gente va a echar o no va a echar el lunes de la semana que viene. Digo Sturzenegger, como puede decir Adorni, cuando anunciaba el lunes vamos a echar tantas personas más. Bueno, digo, no vamos a hacer más obra pública. Mira, la mitad de los cuiles dados de baja en la República Argentina son cuiles pertenecientes a la industria de la construcción. Ahora decime si no tiene importancia la obra pública. Obvio. Sin obra pública todo cae, porque entonces, la obra pública también tiene que ver mucho con el trabajo indirecto. Pero no tenga ninguna duda. Y en consecuencia, digo, esto que de sentirse todopoderoso, de sentirse infalible, ellos tienen una receta. Y esa receta dice, mira, yo la voy a aplicar. Y es como todo, si el enfermo que es la República Argentina tiene o reacciona de manera distinta al medicamento que le están dando, algo está haciendo mal. No, la verdad que no está reaccionando como nosotros esperamos el enfermo que es la República Argentina. Tiene que cambiarla. Bueno, el cambio creo, porque todo este daño que ha producido, no solo la destrucción del Estado, sino en la sociedad, todo este daño va a costar horrores reconstituirlo. Hay que empezar a ponerle un límite el 26 de octubre, hay que ganar y recuperar la gobernabilidad para otro espacio concretamente el peronismo en el 2027, tanto en la nación como en la provincia, porque también hay una simetría, porque hay también una situación espejo en el ámbito de la provincia. Y acá la provincia, ¿cómo crees que va a reaccionar ahora? Porque convoca una reunión de gobernadores donde va a estar encabezada la mesa o la dirección, llamémosle así, por Javier Milei, Karina Milei, Menem y primera vez en 2 años que Patricia Bullrich. Primera vez en 2 años que recibe los gobernadores. No cree ni quiere el federalismo, no lo soporta, no soporta la disidencia, la situación del interior profundo, que puede ser San Luis, perfectamente, la desprecia. Y la desprecia por una cuestión conceptual e ideológica.
¿Sabes por qué? Porque él dice, che, el privado que resuelva el problema. Ahora, ¿quién va a hacer las rutas, no sé, de tal o cual lado en una carretera nacional? ¿Quién va a construir una cloaca si no la construye el Estado Nacional en la localidad de Tilizarao? ¿Usted cree que lo puede construir un privado? Imposible. Ahora, pero aparte, miremos cómo fue construida la nación argentina. ¿Quién construyó los puertos? ¿Algún privado? ¿Quién construyó los ferrocarriles? ¿Algún privado? ¿Quién construyó la ruta? ¿Algún privado? ¿Quién construyó los aeropuertos de la República Argentina? ¿Quién construyó las redes de agua potable, de energía eléctrica, los gasoductos en la República Argentina? El Estado siempre. Y bueno, pero si es el rol del Estado. Pero esta es la diferencia que tenemos con Milei. Nosotros queremos un Estado presente, chico, eficiente, acotado, que resuelva los problemas de la gente. Esto queremos. No un Estado elefantiásico, amorfo y que no resuelva a la gente, que sea el refugio de ñoquis y de casta, como él dice. Y lo que ha venido sucediendo siempre desde hace mucho tiempo es que llega a la derecha diciendo que todos estos puertos, aeropuertos, rutas son deficitarias, primero, ¿y qué hacen? Lo primero que hacen es precisamente privatizarlo, como el agua. Te hago una pregunta con respecto al agua, que hay una empresa israelí que está privatizada en algunas provincias. Creo que San Luis también está privatizada el agua, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Yo no tengo conocimiento. Sé que Mendoza estaba por encarar un estudio con empresas extranjeras. Esto lo sé, pero porque ha trascendido en los medios. Pero concretamente de la provincia de San Luis, lo que ha ocurrido acá es un incremento de las tasas del derecho de agua en las zonas rurales del 6.000%. Claro, del 6.000%. Pagaban 1.000 y ahora pagan 8.000. Sí, del 6.000. Entonces, la persona que riega con el agua de manto de los diques que proveen riego, como es el San Felipe, riego que conozco, sí, como el dique La Huertita, como el dique La Florida, el 1.000%, pero aparte la gente que ha pinchado, le llamamos pinchado lo que ha hecho el pozo, sí, la perforación, sí, bueno, también el 6.000%. Es tremendo. ¿Por qué crees que se odia tanto o hay mucho odio hacia el peronismo o hacia el kirchnerismo? Tengo una pregunta primero, antes de que me respondas eso. ¿Vos considerás que el kirchnerismo es peronismo? Mira, son compañeros. Yo creo que son compañeros. Yo no he sido kirchnerista nunca. Yo nunca he sido kirchnerista. Yo soy peronista. Pero considero que son compañeros que tienen una posición en muchos casos parecidas, en otros casos coincidimos, en otros casos no coincidimos. Pero al decir compañeros significa que son peronistas. Por supuesto, pero también podemos hablar de lo mismo del espacio de Grabois en el orden nacional. Digo, yo no estoy en el espacio de Grabois, no he estado nunca, pero más aún, hubo interna con Massa y bueno, estuvimos en posiciones distintas. Pero de todas maneras, son compañeros. Tienen algo en común todos. Pero aparte hay vertientes, como en cualquier otro espacio, hay vertientes. Todos de más de llevan derecha, la misma de más de bandera. izquierda, pero hay aspectos conceptuales en los que coincidimos. Perfecto, que son las tres banderas del peronismo. Pero es así, Exacto. es así. Bueno, ¿y por qué crees que se lo odia tanto en este último tiempo al peronismo? Mirá, ha capitalizado un antiperonismo que siempre existió. Sí, pero no en la medida que está hoy. Coincido, pero la permanencia de 80 años del peronismo tiene mucho que ver con que existe el antiperonismo. Sí. Puede parecer un oxímoron, pero es así. Yo creo que siempre hay expresiones distintas. No me gusta la palabra anti, a mí, te digo la pura verdad. Si yo tuviera responsabilidad de conducción, yo no fomentaría el anti. Yo me acercaría al que piensa distinto, decir, che, ¿por qué piensa distinto? Mira, estoy dispuesto a escucharte, a ver cómo nos podemos poner de acuerdo, ¿por qué no vemos de ponernos de acuerdo? Y si no nos ponemos de acuerdo, lo tenemos que resolver en una elección. Esto es toma dos, esto es la democracia. Pero el anti no es productivo, no es propositivo. Y ninguna nación del mundo ha crecido sin 4, 5, 7 puntos sobre los que se ponen de acuerdo. Sí, creo que el anti ha nacido por parte de ciertos opositores al peronismo que ha llegado a la prensa con ese mensaje y han provocado ese odio. Ha tocado intereses corporativos, de
de mucha importancia. El peronismo ha advertido todo eso. El peronismo cuando hace, vos ponete a pensar, cuando el peronismo produce lo que produce en materia laboral, en materia constitucional vinculada con lo laboral, y tocó intereses, siempre. Claramente. Cada vez que ha tocado intereses, o Bueno, cada uno de los presidentes que ha tocado ciertos intereses de poder económico, les ha pasado algo. Cuando se implementó el voto femenino, claramente era lo señalaban ese hecho que implementó Perón, por iniciativa de Eva, como una cuestión de especulación política. Hoy se discute que eso es especulación política o es igualdad, o caminaba el mundo a eso. Es igualdad y caminaba, Bueno, exactamente. La minoría, los derechos de las minorías, los reconocimientos de las minorías que ha hecho el peronismo en la provincia, que ha hecho el peronismo en la nación. ¿Es un derecho o no es un derecho? Minorías pisoteadas, marginadas, utilizadas, destruidas, matadas en muchísimos casos. Muchísimos casos. Sí, Podemos totalmente. hablar de muchísimas minorías, ¿no? Bueno, el peronismo las ha reconocido, las ha dignificado y las ha ubicado y las ha puesto en el lugar que merecían. Exactamente. Y mira, todo esto lleva porque si vos mirás todos los encuestadores, hace rato dijiste en la parte de las encuestas, cómo dieron, y te hice esta pregunta recién, porque en todas las encuestas, siempre, generalmente, vamos a decir, generalmente, en la mayoría de los casos, los encuestadores le dan menos porcentaje a los candidatos del peronismo, o les dan que pierden. ¿Por qué será? Y desalientan la posibilidad de triunfo. Y después están los cucos de los mercados. Ahora estaba el cuco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dijo Macri cuando perdió la elección? Y dice, ¿qué esperaban? Dice, está bien hecho si ganó el peronismo. Bueno, es un cuco. El peronismo también tiene que tener una apertura. Uh-huh. Tiene que tener cosas claras. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo, no puede estar divorciado del campo. El campo explica el 30% de las exportaciones de la República Argentina. Entonces no es un yuyito que crece con poca agua de la soja, como en algún presidente nuestro lo dijo en algún momento. Es la principal industria que trae divisas al país. Bueno, entonces yo digo, me parece que tenemos que reconciliarnos con el campo, no podemos maltratar, porque una persona piense distinto no la podemos maltratar, un espacio piense distinto no podemos maltratar. Ahora, el peronismo está callado la boca y también hay que decirlo. Miremos la sociedad rural en el orden nacional. Bueno, pero precisamente... Cuando el presidente hablaba por Radio Mitre, y estaba el presidente de la sociedad rural a las carcajadas diciendo porque mi hermana ahora le llenó el no sé qué de crema, hablando de todas las alusiones sexuales que estamos acostumbrados que nos haga Mileno, no. Yo digo, no es para festejar, disculpame, no es para que el presidente de la sociedad rural esté festejando esta cuestión, esta alusión, está ahí y tiene una posición política clara, la sociedad rural que se haga cargo también de ello. Pero el peronismo con el campo se tiene que reconciliar. Y si tenemos que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Ahora el campo tiene que entender que nosotros tampoco somos enemigos, que no ¿por qué tiene que ser antiperonista? Yo, ¿por qué tengo expectativa en esto? Porque en la Pampa Húmeda, en Alem, provincia de Buenos Aires, y Junín, y Chivilcoy, son todos lugares donde ganó el peronismo. Sí. Candidatos peronistas. Esto significa que esta gente, estos compañeros, expresan un acercamiento al campo, un entendimiento de las políticas agropecuarias, una cercanía con ellos, que es importante mirarla. Ahora, qué difícil entender en esos lugares, porque precisamente el presidente en su mensaje dio claramente hace unos meses que bajaba las retenciones a la soja, al maíz, al girasol, al trigo, creo que, pero le bajó las retenciones. Pero sin embargo, le sacaba la plata a los jubilados, le sacaba la plata en la emergencia por discapacidad, a las universidades. Vamos a dejar estos dos temas: jubilados y discapacidad, y Garrahan, si querés. Sin embargo, aquellos grupos, porque hay grupos económicos dentro del campo, yo no te digo el que tiene 500 hectáreas, 100 hectáreas,
Pero el que tiene más de 10.000 hectáreas, que le bajé las retenciones, porque tiene mucha plata. Entonces, no sé si correspondía que o hacer una escala. No, los derechos de exportación como están en la Argentina no están en ningún lugar del mundo. Y Brasil, con gobiernos de izquierda, mucho más de izquierda que el peronismo, con Lula concretamente, ha crecido, nos ha duplicado y triplicado en algunas producciones agrícolas a nosotros. Y no tiene un centavo de exportación, no cobra derecho de exportación en nada. Digo, me parece que hay que buscar otros modelos y otras alternativas. Entonces, porque por ahí resulta lo más fácil manotear donde está. Entonces resulta, supongamos, porque esto lo hacen todos. Nosotros hablamos de ingresos brutos, de bajarlos en su momento, en el 2023, el gobernador de acá tiene una alícuota que es la cuarta más alta de la República Argentina. Entonces, porque es fácil ahora el que está inscripto ir detrás del que está inscripto. Y sobre todo del que manifiesta muchos ingresos, que son brutos, por eso la distorsión de este tipo de impuestos, y que explica el 80% de los recursos provinciales, 80-82%. Entonces, yo digo, no siempre tiene que ser así. No siempre tiene que ser así. ¿Vas a presentar algún proyecto relativo a esto que estás diciendo? Yo creo que en esto hay que eliminar a las retenciones. Por eso, usted me pregunta a mí cuál es mi posición, yo creo que hay que eliminar a las retenciones. Bien, completamente. Pero aparte que te digo una cosa, hay que ver en la cadena productiva de 1 kilo de soja todos los que intervienen. Sí. Yo digo reconciliarnos con todos ellos. El tractorista que trabaja en el tractor, manejando el tractor mientras va sembrando, tiene nada que ver con la oligarquía. La oligarquía que nosotros nos pensábamos, no es tan así. La oligarquía de hace 50 años atrás. No tiene nada que ver el que hace del comer en el campamento de la máquina cosechadora. No tiene nada que ver el maquinista de la cosechadora. No tiene nada que ver el ingeniero que viene en una Toyota Cero a asesorar al campo, a mirar cómo están sembrando, cómo están cosechando. No tiene nada que ver el que maneja un mosquito para fumigar, que anda en una camionetita vieja, un poquito más vieja, y ha expuesto a toda la toxicidad de los líquidos que están aplicando. Entonces, yo digo, todo eso que interviene, en lo que yo conozco, porque lo hemos hecho nosotros, no tiene nada que ver. Y vos sentís hablarlo, yo hablo con ellos, y no están cerca nuestro, pero no nos odian. No son anti eso. No son anti toda esa gente. Y te digo que no nos han votado, pero no nos odian. Bien, ¿qué proyectos pensás llevar vos a la Cámara de Diputados de la Nación? Porque la gente que me ha pedido que te pregunte este tipo de preguntas, ¿cuál es un proyecto concreto o el más significativo para la sociedad o para el país? Yo creo que el de las jubilaciones es el caso más claro que nosotros tenemos que apoyar como legislador. No pueden seguir jubilados así. Mira, no es un reclamo, es un clamor. Es una cuestión de sobrevida lo que nos plantean los jubilados. Cuando vos vas a un centro jubilado y estás viendo los jubilados que vienen a comer, hablas un ratito con ellos, y la verdad que te parte el alma. Te parte el alma que ganen 300.000 pesos, 370.000 pesos, y que por darle un aumento, que esta fue la iniciativa legislativa, de 30.000 pesos del bono fijo que cobran los jubilados, los veten con placer, que esta es la crueldad del gobierno. Cuando dice Milei ante el círculo rojo, ¿y saben qué voy a hacer el lunes? Los voy a vetar. Entonces yo digo, tenemos que ocuparnos de los más débiles, no hay duda, porque la están pasando mal. Nosotros tenemos que tener, yo estoy a favor del equilibrio fiscal, yo estoy a favor de la baja de la inflación. Ahora, el equilibrio fiscal a costa de los jubilados, no lo quiero. Si vos me decís vamos a hacer un carnaval de obra pública, no, te digo que no. Miremos cuál es la obra pública imprescindible en un momento de crisis y ejecutemos esa obra pública. Esto es lo que yo estoy diciendo. Pero sin obra pública es imposible crecer. ¿Por qué vamos a pagar el ajuste y disminuirle la coparticipación a las provincias? La verdad que ¿Quién es el paragolpe de la necesidad social en una provincia? Es el intendente y es la provincia. Es el intendente y es la provincia. Variable de ajuste, obra pública, coparticipación y jubilado. Estas son las 3 variables de ajuste que explican el equilibrio fiscal. Es fácil así.
Ahora hay que ver si hay superávit. Vos hablas de equilibrio fiscal. No sé si existe realmente el superávit fiscal, está en duda, porque claro, si vos no le pagás a nadie, no haces obra pública, ¿me entendés? Entonces, claro, en el bolsillo tenés toda la plata, como si estuvieras en tu casa, no pago luz, no pago gas, no pago internet, no pago nada ese mes, yo tengo toda la plata en el bolsillo. Pero al mes siguiente, ¿qué pasa? Yo lo que quiero decir, que la construcción de un país y la operación de un país no se puede hacer con motosierra. Obviamente. Es bisturí, es precisión, lo que necesitas. Y eso lo obtenés con un bisturí, porque detrás de cada decisión hay una familia, hay una persona, hay alguien a quien afecta la decisión política de un gobernante. Y eso tiene que ser con bisturí, para que cause el menor dolor posible. Estamos hablando de esto y te hago una pregunta. Bartolo Abdala y Arrascaeta, si los tenés enfrente hoy con respecto a que ellos apoyaron el veto de Milei en la emergencia por discapacidad, ¿qué les diría? Que reconsidere. La pertenencia a un espacio político no te obliga a votar, a hacer una sumisión total, absoluta e incondicional a las órdenes del presidente de la nación. Hay gente que está sufriendo. Es imposible que un país salga con un sueldo de 700 pesos para un médico residente del Garrahan. Es imposible que una persona viva con dignidad. Entonces yo no estoy diciendo, mira, la joda del carnaval político, le vamos a meter un aumento del 100% a los jubilados, con esto yo presento un proyecto mañana, ¿viste? Y me justifico. No, es con seriedad, con responsabilidad, con diálogo. No hablan. Quieren imponer con es la imposición, diálogo. Exactamente. Se tiene que realizar con diálogo, si no es imposible. Decir, mira, la están pasando mal, podemos hacer algo. ¿Desde dónde podemos sacar la plata? ¿Cómo podemos hacer? Ahora, estamos afectando centésimos del presupuesto nacional. Presupuesto que no sabemos cuánto es porque el presidente hace 2 años que no envía proyecto de presupuesto, porque no quiere tratar ningún Creo presupuesto. que el miércoles que viene se vence el plazo para que presente el presupuesto. Les resulta más fácil, y esto hay que tenerlo en cuenta, les resulta más fácil manejar las partidas con discrecionalidad. Sin presupuesto, maneja las partidas con discrecionalidad. Te preguntaba esto por Bartolo Abdala, porque él tiene sobrinas con problemas con discapacidad, pero hay una diferencia, por eso hablo de él, porque no es empático, porque a mí no me gusta personalizar yo te lo digo, me parece mal, porque al no haber empatía con el otro, porque vos tenés el dinero suficiente para poder bancar a una persona con cierta discapacidad, pero hay gente que no tiene nada, y eso es lo que hay que tener en cuenta un político, del partido que sea. Tiene que empatizar con el otro. Si yo no tengo esos problemas, y esto está en la sociedad, si yo no tengo ese problema, a mí no me toca que se las arregle. No, vos como político debes solucionarle el problema a ese que no tiene. Bueno, pero vos mencionaste una palabra determinante, clave, que es empatía. No la tienen. Si vos me preguntás a mí, no la tienen. Ni les interesa tener, que es lo más grave. No les interesa. El problema es de otro. Exacto. Y el Entonces, político, si ese otro lo soluciona por los propios medios, bienvenido. Si no lo soluciona, y bueno, es como dijo un intendente creo que fue de Arroyito, provincia de Córdoba, que de la Libertad, dijo, se tienen que morir muchos jubilados para que los números den. Todos lo cierran con un número. Sí. Porque a nosotros nos piden, dice, como kirchnerista, dice, pero tenemos que actuar como libertario. Bueno, esta realidad que te golpea todos los días, yo digo, es preocupante, porque es el individualismo, esto que mencionas vos, el individualismo en su máxima expresión. Y aparte, el liderazgo que plantea Milei es del individualismo, del mesianismo. Vos escuchás, la candidata, yo no sé si era en segundo lugar, tercer lugar de Córdoba, que es una mujer que dice que, bueno, textual, hay 2 personas, entre yo y Milei, y yo y Elon Musk. Qué loco, porque hay mucha oscuridad, pero mejor dicho, estoy a una persona. Qué loco. Ahora, decime qué dijo. Nada. Yo no sé lo que está diciendo. Bueno, y tenemos la hermana del presidente que se comunica con los perros y le manda mensaje a Milei. ¿Con
Conan. Sí, es increíble lo que pasa, ¿no? Y en este país, cómo los periodistas miran según la vara. Bueno. ¿Me entendés? Porque precisamente lo que acabas de decir, ¿te acuerdas cuando Nelson Castro diagnosticaba a Cristina de ojo a través de la televisión? Sí, claro. Bien, ahora hay una periodista que está a la mañana con Georgina Barbarosa y está los sábados con Brancantelli en C5N, Mariana Bray, Sí. que hoy, claro, decía, porque Mayán pide el juicio político, lo mismo que Dalbón, porque consideran que está loco. Y eso no corresponde, porque ellos no son médicos. Ahí están el periodista, ahí le tendría que haber dicho Nancy Paso, que se le escapó, porque Nancy Paso es una periodista con un amplio conocimiento. Le habré dicho, pero ¿qué opinas cuando hablaba Nelson Castro? Entonces, la vara esa que tiene distinta, ¿no? El periodismo. Está bien que a veces hay que tener una posición tomada. Nosotros tenemos desde acá una posición tomada, como lo tiene La Nación, y como lo tiene TN, y como lo tiene C5N, y como lo tiene IP. Sí. ¿No? Tienen toda una posición tomada. No sé por qué. A veces me han dicho a mí, pero vos tendrías que ser más, tratar de invitar a todos. No. Vos andás a La Popular y fíjate cómo todas las mañanas el programa que conduce Falduti le pega pero tiene una posición tomada y es respetable. Sí. ¿Me entendés? Seguro. Bueno, vamos a la otra pregunta y ya estamos llegando al final. Vamos a la otra pregunta que nos había quedado. Frente Justicialista, ¿quiénes lo componen? Frente Justicialista lo componen agrupaciones como Lealtad Sanluiseña, no me acuerdo en este momento qué otras más, pero también con Compromiso Federal como partido y... Está donde está Fernando Gatica y Daniel Sosa. Son agrupaciones. Movimiento Evita, sí. Me estás haciendo acordar. Son agrupaciones que también integran, pero esencialmente con dos partidos. Entiendo que sí, Compromiso Federal y el Partido Justicialista. ¿Por qué no están juntos? Yo he estado en la Fuerza Patria de alianzas. con el Frente Justicialista, que ambos tienen el mismo... Yo no he estado en la conformación de las alianzas. La verdad que no he estado yo en la conformación de las alianzas. Pero bueno, yo lamento, la verdad que me preguntás de lo personal, lamento que haya compañeros en otro espacio compitiendo, porque en definitiva, sin ningún lugar a duda que nos va a unir esta posibilidad de ganarle a Milei en el ámbito de la provincia, ¿no? Y bueno, no es por agrandarme o que nos agrandemos, pero sin duda que el Frente Justicialista tiene muchísimas más posibilidades de ganar las elecciones que Fuerza Patria acá en la provincia de San Luis. Yo no tengo ninguna duda. Sí. Es una lástima, me gustaría que estuviéramos juntos, la verdad. Me voy a preguntar, esta es mi opinión. Bueno, y así hemos llegado al final de esta hermosísima charla que hemos tenido con Jorge Gato Fernández. Así le gusta que lo llamen Gato. Bueno, ha sido maravilloso.